la presentación. Y en la presentación tenemos tres formas: escritos, tablas y gráficas. Tenemos escritos, tablas y gráficas. Ustedes hicieron una tabla de las calificaciones e hicieron una tabla de las cotizaciones, entonces ya saben lo que es hacer una tabla y una gráfica. Lo que vamos a ver el día de hoy es una estructura de tabla y gráfica. Hay una parte que se conoce como partes básicas. Partes básicas de una tabla y partes básicas de una gráfica. ¿Qué son las partes básicas? Las partes básicas son las que no pueden faltar nunca. La parte básica es lo que nunca puede faltar. Hay 5 partes básicas en una tabla y en una gráfica que nunca pueden faltar. Es la número 1, el título. La número 2, los encabezados. Encabezados de renglones. 3, los encabezados de columnas. 4, el cuerpo de la tabla. Entre paréntesis, los datos. Y 5, la fuente de información. Esas 5 partes no pueden faltar en una tabla: el título, los encabezados de los renglones, los encabezados de las columnas, el cuerpo de la tabla, que son los datos, y la fuente de información. Eso no puede faltar en una tabla. Entonces no puede faltar el título de la tabla, los encabezados de renglones, los encabezados de columnas, el cuerpo de la tabla, que son los datos, y la fuente de información. Y en una gráfica lo que no puede faltar es el número 1, el título; el número 2, la escala horizontal. La escala horizontal. El número 3, la escala vertical. El número 4, el tipo de gráfica. Y el número 5, la fuente de información. Y esas son las 5 partes de una tabla, de una gráfica, que no pueden faltar. Entonces, en una gráfica no puede faltar el título, la escala horizontal, la escala vertical, el tipo de gráfica y la fuente de información. A eso se le llama partes básicas de una tabla y de una gráfica.
profe, que dice, cuando dice tabla, dice cuerpo de tabla, ¿qué dice en el paréntesis? Entre paréntesis, datos. Ok, gracias. Datos son los datos o la información. Entonces, a eso se llaman partes básicas de una tabla y partes básicas de una gráfica, que son el punto número 3 del método científico, que es la presentación de la información. Hay otras partes que se llaman partes adicionales. Partes adicionales que son opcionales, como es la numeración, de tabla o gráfica, y dos, las notas de pie. La numeración de la tabla o gráfica y las notas de pie son adicionales, son opcionales, esas si hay necesidad se ponen, si no, no se ponen. Las partes básicas esas sí no son opcionales, tienes que ponerlas todas, las 5. Pero estas dos son adicionales, las puedes poner o no las puedes poner dependiendo de lo que estés haciendo en el trabajo. A veces tenemos 5 o 10 tablas y las enumeramos del 1 al 10, o del 1 al 5, o del 1 al número de tabla que tengamos. ¿Para qué la enumeramos? Para facilitar el manejo de la tabla. Es más fácil referirse a la tabla número 1, a la tabla número 5, a la tabla número 7, que referirse a la tabla con el título completo. Entonces, si hay necesidad de enumerar la gráfica y la tabla, se enumeran para que en el escrito ustedes hagan referencia al número de la tabla o al número de la gráfica. Si no la quieren numerar, no la enumeran. Por eso dice, es opcional numerarlas o no numerarlas. Aunque cuando se tienen muchas tablas, varias tablas, es más fácil enumerarlas para poderse referir a ellas por su número. De otra manera, tendrías que referirte al título completo de la tabla. Las notas de pie son necesarias cuando tú tienes que hacer aclaraciones. Cuando hay que hacer aclaraciones sobre alguna parte básica, entonces lo que haces es poner una nota de pie para aclarar algunas cosas. Lo único que te pide el autor, lo único que te piden los que estructuran esto es que el título sea compacto y completo.
compacto y completo. Lo único que te dicen es lo único que te pedimos es que el título sea compacto y completo. Que es compacto? Lo más corto que se pueda. Y que es completo? Completo significa que tenga el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Entonces dice, un título es completo si tiene el qué, cómo, cuándo y dónde. Compacto depende de tu capacidad de redacción para hacerlo lo más compacto que se pueda. Tiene que ser el título compacto. Tener el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. El qué se refiere a qué es la información, cómo está clasificada, dónde ocurrió y cuándo ocurrió. Por eso dice el qué, cómo, cuándo y dónde. Entonces, si tiene esas 4 cosas, un título es completo. Compacto es lo más reducido que puedas hacerlo. Entonces dice un título, el título debe ser compacto y completo. Compacto debe llevar el qué, cómo, cuándo y dónde. Por ejemplo, en el caso de los promedios, yo puedo tener el qué son promedios. Promedio de calificaciones, cómo, en puntos. Ya tengo el qué, el cómo, cuándo, agosto del 2020, ¿dónde? Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ahí tengo un título que tiene el qué, el cómo, el cuándo y el dónde y es compacto. ¿Qué? Por medio de calificaciones, cómo, en puntos, cuándo, agosto del 2020, ¿dónde? Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ahí está un título completo y compacto de los promedios que hemos venido manejando, de los 45 promedios con los que hemos venido trabajando. Ya tiene el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. ¿Dudas? Ninguna. Bueno, la duda lógica es promedio de calificaciones, pero le falta mucho. Le falta que es el tercer semestre, turno matutino, comercio exterior, grupo A, carrera de negocios e innovación económica. A este título le faltan muchas cosas. Porque si dice promedio de calificaciones 2020 en WAPS, no es toda la universidad, no es una carrera. Entonces, si yo pongo todo eso en el título, voy a hacer un título muy grande que no va a ser compacto. Y me dice la estructura que debe ser compacto y completo. Entonces, aquí está un título compacto, pero no está completo porque le falta información. Entonces, yo puedo poner notas de pie, número 1, y ponerle aquí, nota de pie número 1, se refiere al tercer semestre, turno matutino, carrera de negocios e innovación económica, Campus La Paz, etcétera, etcétera, todo lo demás que falta.
Es decir, lo que le falta al título se lo pongo en una o dos notas de pie. De tal forma que entre el título y las notas de pie yo tenga mi población completa. Porque el título de la gráfica debería ser mi población. Pero si se dan cuenta, la población es muy grande. Dice, promedio de calificaciones del alumno del tercer semestre, carrera de negocios y inversión económica, turno matutino, Campus La Paz, materia de estadística descriptiva, agosto del 2020. Entonces, es muy grande la definición de la población. Entonces, como es muy grande la definición de la población, yo no puedo poner eso en el título porque sí sería completo, pero no sería compacto. Yo ya tengo el qué, cómo, cuándo y dónde, que es lo más compacto que se pueda, pero necesito meter más información para que el título tenga toda la información. Entonces lo que hago es meter notas de pie, una, dos o tres o las que necesites, y en las notas de pie ponerle Universidad Autónoma de California Sur, nota de pie número 1, se refiere al tercer semestre, turno matutino, negocios y relación económica, comercio exterior, departamento de economía, Campus La Paz y materia estadística descriptiva, y entre las notas de pie y el título ya tengo completa mi población. Porque finalmente lo que yo tengo en esos promedios es mi población, y mi población está muy bien definida desde el inicio del tema. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice, si hay necesidad de aclarar cosas en el título o en alguna parte de la tabla o de la gráfica, lo metes como nota de pie. Si tienes que aclarar algo sobre los encabezados de renglón, sobre los encabezados de columna, sobre los datos o sobre el título, lo haces en notas de pie. No lo pones arriba para no amontonar y no saturar la tabla, o no saturar la gráfica, o no saturar el título. Bien, no hay dudas. Bueno, entonces vamos a criticar. Vamos a criticar, que para eso somos buenos. Para criticar somos buenos. Entonces vamos a criticar. Metámonos a compartir la página. Vamos a criticar, joven, ya que estamos aquí metidos en esto. Vamos a criticar tablas de COVID. Tablas COVID-19. Si ponen tablas COVID-19, ya se está compartiendo la página. Ya la están viendo. Sí, profe. Yo sí la, Yo sí la yo veo. sí la veo. Yo también la veo. Ok, entonces vamos, mire, ya le puse tablas de COVID-19, vámonos a imágenes y veamos tablas. ¿Qué importa de quién sea la tabla? No, no importa quién la hizo, nomás necesitamos ver una. Aquí está una, agarremos esta tabla. Vean cómo esta tabla, no una que se vea más grande, esta tabla, tiene el título ¿qué síntomas de coronavirus? No tiene ni contra gripe, no tiene ni cuándo ni dónde. Entonces el título está incompleto, no dice síntomas de coronavirus, no dice ni cuándo ni dónde, nomás tiene el qué y el cómo. Es síntomas de coronavirus, que es el qué, contra resfriados, que es el cómo. Aquí arriba, si se dan cuenta, esto que está aquí son síntomas COVID-19, resfriado, gripe, son los encabezados de columnas. Y esos que están en gris del lado izquierdo, que es fiebre, que es fatiga, tos, estornudos, dolor muscular, son encabezados de renglones. Estos son los encabezados de renglones y estos son los encabezados de columnas, que son partes básicas. Tiene el título, tiene encabezados de renglón, encabezados de columna, pero no tiene fuente de información. Esto que está aquí en color rojo, marrón o no sé qué sea, este es el cuerpo de la tabla. Esto que está aquí, que son los datos o la información, a esto se le llama cuerpo de la tabla. Por aquí en letras chiquitas tiene la fuente de información que no se alcanza a leer. Entonces, ese es un error de la tabla. Generalmente la fuente de información se pone en la parte inferior izquierda, aquí abajo. A cualquier libro de estadística que se metan, el que sea, les va a decir que la fuente de información la pongan en la parte inferior izquierda siempre.
¿Cuál era el cuerpo, profe? Mande. ¿Cuál era el cuerpo? El cuerpo de la tabla es esto que está. ¿Qué color es este? ¿Anaranjado, marrón o qué color se ve ahí en su gráfica? Ok, gracias. Este es el cuerpo de la tabla. Este que dice frecuente, a veces, frecuente, no, a veces, infrecuente, a veces, infrecuente. Este es el cuerpo de la tabla. El cuerpo de la tabla son los datos. Estos son los encabezados de renglones. Esto que estoy señalando aquí. Estos son los encabezados de columnas de acá arriba. Y este es el cuerpo de la tabla. Se llama cuerpo de la tabla a los datos o a la información. Esta otra, miren. No se alcanza a ver bien. Vamos a ver otra. Aquí está otra. Tampoco se ve La pasada bien. el título. Mande. A la pasada, ¿usted cómo le pondría el título? No sé cómo le pondré el título porque no sé qué información es. O sea, precisamente, nada más dice síntomas del coronavirus contra resfriados. Dice el qué y el cómo, pero no dice cuándo ni dónde. Entonces yo no puedo poner el título si no sé dónde es. Yo no puedo completar el título si no sé cuándo ocurrió. Si es de enero del 2020, del 2019, del 2018, del 2020, de marzo, de abril, de mayo. No sé qué fecha, pues no le puedo completar el título. Lo único que sé es que no está completo. Lo único que sé es que le falta información y que no puedo tener, que no tengo toda la información. Pero no sé la información que falta cuál es, porque precisamente no la trae la tabla. Lo único que pondría yo es la fuente de información en la parte inferior izquierda. Aquí está otra tabla. Vean cómo esta tabla no trae título. De entrada no trae título. Tampoco trae fuente de información. Lo único que trae es los encabezados de renglones, que son los países, los encabezados de columnas. Trae encabezados de columna, encabezados de renglón. El cuerpo de la tabla lo trae. Este es el cuerpo de la tabla, todo esto que está aquí. Todo esto es el cuerpo de la tabla. Esto que estoy señalando con el mouse, este es el cuerpo de la tabla, este es el cuerpo de la tabla, este es el cuerpo de la tabla. Estos son los que está en rojo, son encabezados de columna. Lo que está acá del lado izquierdo es encabezado de renglón. Entonces trae encabezado de renglón, trae encabezados de columna, trae el cuerpo de la tabla, hasta ahí vamos bien, pero no trae título ni fuente de información. Entonces le faltan dos partes básicas. No trae título, no me dice qué es. Claro, puedo deducirlo leyendo los encabezados. Puedo hacer una deducción, pero yo debe tener un título que me haga la deducción. Entonces no trae título, no trae fuente de información. Vamos viendo este otro. Este otro no trae título y no trae fuente de información. Lo único que trae son encabezados de columnas SAA, que no me dice qué es SAA. Del lado derecho trae euros. Euros, me imagino que son euros. Y del lado izquierdo vienen algunas provincias. Pero no me dice, no trae título ni fuente de información. No sé qué es esta tabla y la están subiendo a Google, que es mundial la tabla que está en todo el mundo. Pero no me dice el título y no me dice la fuente de información. Por lo tanto, cuando yo leo esta tabla, ¿de qué se trata la tabla? ¿Qué es SAA? Trae un símbolo que debería tener una nota de pie diciendo que es CCAA, porque no podemos adivinar qué es. A lo mejor C es costos, porque del lado derecho dice euros. Pero no me trae más información, por lo tanto está muy incompleta esta tabla. Esta sí trae, mire, trae la fuente de información abajo. Fuente de información, el diario del Ministerio de Sanidad. Ok, esta fuente de información está incompleta. Dice, fuente, informe diario del Ministerio de Sanidad. ¿Ministerio de Sanidad de dónde? ¿De Brasil? ¿De Colombia? ¿De España? ¿De Alemania? ¿De México? ¿De Canadá? ¿De dónde? ¿De dónde es el Ministerio de Sanidad? Entonces trae la fuente, pero no dice la fecha ni de dónde es el país. Trae el título que dice que información que ha desaparecido en los informes diarios sobre la pandemia de COVID-19. Trae el cómo, el cuándo,
Trae el qué, que es información que ha desaparecido de los informes diarios. ¿Cómo? Informes diarios. ¿Dónde? No trae dónde. ¿Cuándo? 24 de abril, pero no trae dónde. O sea, no dice dónde desaparecieron esos informes. También estaría mal que el título no es compacto. Podríamos decir que no es compacto el título, pero sí se podría decir que no es compacto, está muy extenso. Trae los encabezados de columna, aquí están los de columnas, aquí están los de renglón, y este es el cuerpo de la tabla. Entonces trae las 5 partes de la tabla, pero trae la fuente incompleta y el título incompleto. No trae ninguna nota de pie para aclarar que es SAA. No trae ninguna nota de pie para hacer ninguna aclaración de nada. Nada trae. Está mal esta tabla. Es que lo que pasa, muchachos, es que la persona que está trabajando esta información da por obvio muchas cosas, da por obvio que la gente sabe todo lo que él sabe, y eso no es cierto, por eso pone la tabla, porque el que maneja la tabla es el que sabe todo lo que se está poniendo ahí, el que la hizo, el que la está redactando. El que no la está, el que la está leyendo como ustedes o yo, pues no tiene por qué adivinar qué es lo que viene ahí. Para esta persona fue tan obvio que era CSAA que no lo puso porque era demasiado, a lo mejor ahí entre ellos es obvio. Por ejemplo, ustedes, si yo le pongo UABCS, es más que obvio que es Universidad Autónoma de Baja California Sur, para ustedes, pero para los del Distrito Federal no es obvio, para los de Oaxaca no es obvio, para los de Chihuahua no es obvio, para los de Estados Unidos no es obvio, para los de Colombia, Venezuela, Canadá, Europa no es obvio, para ustedes sí, porque aquí viven. Y toda la gente en La Paz sabe que UABCS es Universidad Autónoma de Baja California Sur. Pero cuando tú vas a subir una gráfica a Google y la vas a hacer internacional, tienes que poner cosas que la gente no tiene por qué saber. Para ti, si es un trabajo para el maestro de estadística, pues ponle UABCS y el maestro de estadística tiene más que obvio que es Universidad Autónoma de California Sur. Ni siquiera tienes que aclararla. O si la aclaras te ves mal porque dices, ¿para qué aclaras que es UABCS es Universidad Autónoma de California Sur si aquí estamos todos en la universidad? Entonces lo vemos hasta mal que lo aclares. Pero cuando vas a subir una tabla a internet, a Google o a redes internacionales, ahí sí tienes que ver a qué público va dirigido, y es un público que no tiene por qué saber dónde está la universidad ni qué es la universidad. Aquí tenemos otra gráfica, esta tabla está muy chica. Aquí tenemos otra que se ve más completa. Miren, esta sí trae notas de pie y trae numeración de la tabla. Vean cómo es así. Esta es la tabla 6. Quiere decir que mínimo hay 5 tablas antes. Esta es la tabla 6 de las que tienen. Dice, ¿qué es hospitalización y admisión en terapia intensiva? UTI. ¿Qué es UTI? No sé. Y letalidad para casos reportados de COVID-19 por grupos de edad. Dice dónde, Estados Unidos, cuándo, 12 de febrero al 16 de marzo. O sea, trae bien el cuándo, trae bien el dónde y trae bien el cómo. Entonces trae el qué, cómo, cuándo y dónde. Lo único que no sé qué es UTI. Acá abajo dice... Unidad de terapia intensiva. Ándele. Acá abajo dice la aclaración de UTI. Trae notas de pie que hacen la aclaración. ¿Qué es lo que les decía? Para no poner qué es UTI, para no poner extenso y hacer muy grande el título, ellos pusieron una nota de pie. Y en esa nota de pie hicieron aclaraciones. Lo único que le falta a esta tabla, ¿qué le falta? Tiene encabezados de renglón, encabezados de columna, tiene el título completo. ¿Qué le falta, muchachos? La fuente de información. La fuente de información. ¿Quién es? Acuérdense que para mí es muy importante la fuente de información, porque la fuente de información tengo que ver si es de primera mano, de segunda mano, de tercera mano. Eso es importante para mí.
¿Cómo te de segunda o tercera mano? De primera mano, segunda mano, tercera mano. Acuérdense que en la primera clase les dije cuál es la clasificación de la fuente de información. Eso ya lo vimos. Ya vimos que la fuente de información pueden ser de primera mano, segunda mano, tercera mano o de mayor clasificación la fuente de información. Entonces, para mí es importante tener fuentes de información de primera mano, que son las más confiables. Y si no tengo de primera mano, de segunda mano, que son las más confiables. Aquí tenemos otro. Aprende a diferenciar los síntomas. Es una tabla que trae síntomas, COVID, gripe, resfriado, y no trae fuente de información. No sabemos quién está diciendo que aprendamos eso. O esa diferenciación de síntomas con respecto a quién lo dice. Está incompleta esta tabla, no trae fuente de información. Aquí hay otra. Miren, dice el cuándo, 12 de marzo del 2020, está bien. Dice COVID-19, ¿qué es COVID-19? Seguimiento, contactos al COVID-19. ¿Qué? ¿Cómo? No dice cómo. Pero se dice qué, cuándo, no dice dónde. No trae fuente de información, o a lo mejor esto que está pequeñito aquí abajo es fuente de información. ¿Quién sabe si esto que está aquí pequeñito es fuente de información? Que está muy pequeño, no se alcanza a leer. Profe, el dónde no puede ser, por ejemplo, que, bueno, no, viene, pues de dónde viene la información que sale en la Secretaría de Salud a un lado. Puede ser que la Secretaría de Salud más bien es una fuente de información, no es un dónde, porque trae el escudo nacional. Pero puedes darlo por bueno, pues. Vamos a suponer que el título está completo. ¿Qué le falta a esta? Más grande la fuente de información que se note, y ¿qué otra cosa le falta? Trae encabezados de renglón, encabezados de columna, está bien. Dice seguimiento de contactos al 12 de marzo. ¿Qué son los contactos? No dice qué son los contactos. Luego en la tabla dice que es número de contactos, si tuvieron síntomas sí o no. CDMX-NER, ¿qué es CDMX-NER? Aquí, ¿en dónde debería ser México como país? Porque está hablando de México. Si se está dando cuenta, habla de CDMX, que es la Ciudad de México, que era lo que era Distrito Federal y ahora es Ciudad de México. Luego viene diagonal y unas iniciales que deben ser iniciales de delegaciones: GAM, Gustavo Amadero; AO, Álvaro Obregón; INER, no sé qué es INER, pero eso deberían de poner notas de pie. CDMX deben de ponerle nota de pie, porque en Europa no tienen por qué saber qué es CDMX. Puebla, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México. Entonces, algunas notas de pie tienen que aclararle, porque hay países que no tienen por qué conocer lo que es la Ciudad de México, y menos cuáles son sus delegaciones, como lo están poniendo aquí. Aquí hay otra que no trae fuente de información, trae encabezados de renglón, encabezados de columna, y trae arriba el título: ¿qué casos de coronavirus? ¿Dónde? México, no dice cuándo. Pero si abajo dice cuándo, sigue estando mal. ¿En dónde dice cuándo? Bueno, dice sábado 16 de mayo, pero no dice qué año. Así es. El año que viene esta gráfica ya no sabes de qué año es. Este año no sabes si es 16 de mayo del 2020 o del 2019. Es decir, la persona que lee la gráfica no tiene por qué. Tú, por ejemplo, si tú hiciste esta gráfica, mira, si tú hiciste esta tabla, das por hecho lo siguiente: 16 de mayo tiene que ser 2020, porque en el 2019 no había COVID. Entonces, das por hecho que 16 de mayo es en el 2020, porque en el 2019
no había COVID en mayo, ni el 16, ni el 17 de mayo había COVID, empezó por el noviembre, diciembre. Entonces dice, da más que por obvio que eso es en el 2020, porque no estamos en el 2021, estamos en el 2020. Lo das por hecho. Entonces, hay cosas que tú das por hecho, porque tú las estás entendiendo, pero yo que la estoy leyendo no tengo por qué darlo por hecho. ¿Cómo sabes tú que yo estoy enterado cuando empezó el COVID? Hay mucha gente de provincia, o pregúntale a tus papás, o pregúntale a tus tíos, o a algún hermano cuándo empezó el COVID, si empezó en el 19 o en el 20 y no saben. Pregúntale a muchas personas si había COVID en marzo del año pasado y tal vez que no sabe, que no se acuerda, que no se acuerda bien. Porque la gente no tiene por qué tener esas fechas guardadas. El que hace esta tabla dice, es 16 de mayo y se sobreentiende que es 2020, por eso no le pone 2020. No trae fuente de información. Algunos alumnos me dicen, marca Claro es una fuente de información, maestro, porque es la fuente de noticias de Claro Video, los que tienen Claro Video. Y los que no tenemos Claro Video, ¿cómo sabemos que es fuente de información? Entonces, no lo trae, o sea, el título dice debe ser compacto y completo, qué, cómo, cuándo y dónde. Los encabezados, el cuerpo de la tabla, todo debe estar en su lugar. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, no den por hecho nada, tienen que poner todo en su lugar, la fuente de información en su lugar, las notas aclaratorias en su lugar. Lo único que tienen que hacer es agarra esta tabla y dásela a una prima tuya que no esté estudiando negocios de innovación económica y que la lea y dile que si le entiende o que te le explique la tabla. Si te la puede explicar, hazle las preguntas de cuándo fue esto, dónde fue esto, cuándo ocurrió y cuál es la fuente de información. Y si no te las contesta, es porque no están en la tabla que pusiste. Y es porque no son tan obvias como tú pensaste que eran obvias. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Entonces, la tabla te sirve para eso, para poner información. Pero hay estructuras de tabla y los libros de estadística te dicen cuál es la estructura idónea que debes de seguir para llevar a cabo una tabla o una gráfica. Y estas son tablas que están en Google, o sea, no sé quién las puso, si personas, gobierno, sector público, sector empresarial, sector académico, no importa quién las haya puesto. Estamos viendo si están completas o no. Aquí hay otra tabla. Dice COVID-19 casos y defunciones por grupo de edad. 10 de abril del 2020. Ok. Casos y defunciones. Positivos N, ¿qué es N? No sé, debe ser número, 279, porcentaje 7.73%, defunciones 0. Ah. Menores de 25 ha de ser 25 años, porque no dice, pero ha de ser 25 años. De 25 a 59 años y mayores de 60 años. Entonces, dice de 3.844 casos, 279 fueron de menores de 25 años, que es el 7.3%. No hubo ningún muerto de menor de 25 años. El 10 de abril. Abajo viene la fuente de información muy chiquita. Vean cómo se pone la fuente de información tan pequeña, no se alcanza a leer, la gente no la lee. Si yo alcanzo a leer lo que está arriba, debo alcanzar a leer la fuente de información. No tengo por qué amplificar para ver la fuente de información. Si estoy alcanzando a leer lo de arriba, debe leerse todo. Debe tener con el mismo tamaño de letra. Está más o menos esta tabla, está más o menos completa. Tiene el título, los encabezados de renglón, los encabezados de columna, el cuerpo de la tabla, la fuente de información. Parece que no hay ninguna necesidad de hacer ninguna aclaración. Aquí hay una duda. Dice letalidad por 100 casos. ¿Qué significa eso? El porcentaje de data. ¿Cuánta gente muere por cada 100 casos? ¿Pero porcentaje o cuántos se mueren? ¿Cuántos se mueren? ¿Y cómo se saca eso? Pues
dividen el número de funciones entre el número de positivos o no sé si lo restan. Lo dividen No. y ya checan. Bueno, son muertes por cada 100 casos. Quién sabe cómo se saca, pero eso no importa, no tiene por qué estar aquí. Eso sí no tiene por qué estar aquí. Entonces son 3.844, que es el 100%, 233 muertos, que es el 100%, y aquí están los casos por cada 100 habitantes. 4.8 por cada 100, 13.3 por cada 100. Es decir, la mayor tasa de letalidad está entre los mayores de 60 años. 13.3 muertos por cada 100 enfermos. Por cada 100 detectados se mueren 13.3. No se muere, ni uno se ha muerto de menor de 25, 4.8 mayores entre 25 y 59, de mayores de 60, 13.3 y el total de letalidad 6.1 por cada 100 enfermos. Bueno, ahí está esa tabla. Está más o menos completa. Entonces, lo importante es que ustedes vean y no den por hecho nada. Ustedes no den por hecho que la gente va a entender lo que ustedes pusieron ahí, no tiene por qué entenderlo la gente. Ustedes lo entienden porque están trabajando en eso, porque les pagan para eso y porque están trabajando en la oficina y están recabando la información. Tienen muy clara la película. El que no está trabajando en esa oficina no tiene clara la película, ustedes se la tienen que aclarar. Y cuando hacen una tabla, acuérdense que la tabla es para facilitar el manejo de la información, que es la presentación de la tabla, de los datos, que es facilitar el manejo de la información. Y facilitar el manejo es que me hagas fácil el manejo, no que me compliques el manejo. Entonces, si tu tabla no la entiendo, si tu tabla no me queda clara, entonces no me estás facilitando absolutamente nada. Entonces, cuando estén trabajando en algún lugar, muchachos, asegúrense de que cuando hagan una tabla realmente faciliten el manejo. Y la experiencia de los maestros de estadística y de los autores de los libros de estadística es que si tienes 5 partes básicas y 2 o 3 partes adicionales, mantengas tus partes básicas inmovibles, es decir, tu título, tus notas de pie, tu título, tus encabezados de renglón, encabezados de columna, cuerpo de la tabla y fuente de información, no la quites nunca. Que trates de poner siempre tu fuente de información en la parte inferior izquierda, que sea legible la fuente de información y sea completa la fuente de información. No nada más que me digan lo traje de Bancico en agosto del 2020, México Distrito Federal o México País, como tú quieras, para que me quede clara la fuente de información y no me queden dudas de cuál es la fuente de información y la fecha en la que fuiste a Bancico a sacar la información. Que me quede claro el título, me queden claros los encabezados y me queden claros las unidades. Si se dan cuenta, arriba dice casos, quiere decir que aquí yo no tengo problema porque miren, la segunda columna dice porcentajes, no me queda duda de que estos son porcentajes. N son casos, no me queda duda de que son casos. Por lo tanto, no tengo confusión en ninguna. Aquí no son porcentajes, son casos. Letalidad, aquí dice casos. Casos por cada 100 personas o por cada 100 casos. Entonces, esa tabla no me queda dudas. En otras me quedan dudas. Por ejemplo, en esta dice las medidas en Jalisco sí funcionaron. Estimación de casos del 25 al 29 de marzo en México. Ya le quitaron el año. Abajo lo dice. 25 de marzo, 26 de marzo, 27 de marzo, 28, 29. Estimación de casos. 551, ¿y eso qué es? ¿Quién sabe? ¿No? Estimación y casos reales. ¿Cuál es la diferencia entre estimación y casos reales? Estimación han de ser lo que se esperaba los casos que se esperaba que hubiera. Y los casos reales fue lo que realmente hubo. Sí. Bueno, está bien. Puede ser eso. Bueno, entonces ahí está esta tabla. No trae fuente de información. No dice quién proporcionó la información. Bueno,
Eso es con respecto a las tablas. Entonces ya vimos que la tabla tiene que ser completa y que no den por obvio nada. Ahora vámonos a las gráficas. ¿Cuál es el objetivo de las gráficas? Vamos viendo gráficas COVID. Vamos viendo gráficas COVID-19. ¿Qué hay gráficas? Miren, esta gráfica es impactante. El objetivo de la gráfica es esto que está aquí, miren muchachos. Este es el objetivo de la gráfica, esto. Este es el impacto que te da una gráfica. Vean cómo esta gráfica te dice que cayó. ¿Qué cayó? No sabes qué cayó. Pero de entrada sabes que hubo una caída abrupta desde 0 hasta menos 35. ¿Qué fue? No sabes. Pero de entrada hubo una caída. Y ese es el objetivo de la gráfica. Aquí no sabes qué subió. Pero de entrada sabes que todo subió. No sabes qué, pero subió. Y eso es importante. Algo pasó que subió drásticamente. Aquí te dice que se mantuvo bajo y luego empezó a subir hasta que terminó subiendo. Y en la subida tuvo un pico alto, bajó y volvió a subir y ha estado subiendo y bajando. ¿Qué es? No sabes, pero eso es lo que te dice la gráfica. Aquí te dice la gráfica que subió. La gráfica, el impacto de la gráfica es que logres establecer si subió, bajó, se mantuvo estable. Aquí subió. Vean cómo en esta gráfica subió y luego se ha mantenido estable y ha tenido una pequeña caída. ¿Qué es? No sé qué es. Pero aquí me da de marzo a abril una subida drástica. Después se mantuvo constante, luego empezó a bajar un poco y luego empezó a subir, pero no ha logrado bajar hasta los niveles que tenía en marzo. ¿Qué es? No sé, pero ese fue el comportamiento de la gráfica. Aquí no sé qué está sucediendo, pero subió. Subió lo morado y subió lo amarillo. Y junto morado con amarillo también subieron. ¿Qué es? No sé qué es, pero esto subió. Ese es lo que busca con la gráfica. Ese es el impacto que, miren, vean cómo al contrario, bajó. ¿Qué bajó? No sé qué bajó. Pero la gráfica me dice que bajó. Me dice la gráfica que bajó. ¿Qué bajó? No sé qué bajó, pero la gráfica me dice que bajó. Ese es el impacto de la gráfica. Eso es lo que se busca con una gráfica. Que la persona, que no importa si sabe estadística o no sabe, desde que ve la gráfica, sepa qué ocurrió con la variable. Si bajó, subió o se mantuvo constante. Aquí yo no sé de qué estás hablando, pero sé que bajó. Aquí yo no sé de qué estás hablando, pero sé que subió. Aquí no sé de qué me hablas, pero sé que subió. Aquí no sé de qué me hablas, pero todo subió. Aquí no sé de qué me hablas, pero el rojo subió mucho y los otros no subieron prácticamente nada. ¿Qué es? No sé qué es. Pero subió. Aquí subió, drásticamente subió de 1 a 434,000, pero subió. ¿Qué subió? No sabes qué subió, pero subió. Aquí se ha mantenido más o menos estable. Unas pequeñas subidas, unas bajadas, pero más o menos se ha mantenido estable o no tiene tanta caída tan abrupta como las otras que vimos. Aquí volvió a subir. Aquí volvió a subir. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es lo que buscas con la gráfica. Eso no te lo da la tabla. La tabla no te da esas caídas ni lo visual que te da la gráfica. No te lo da nunca la tabla. La tabla ahí están los numeritos, pero no sabes si subieron o bajaron ni cómo se comportaron. La gráfica es la que te establece o te da con exactitud qué fue lo que subió, qué fue lo que bajó. Ahora ya vámonos a ver el detalle de las partes. Esto cayó, todo cayó, no sé qué diablos cayó, pero cayó. Dice el título, impacto del coronavirus en el mercado bursátil desde el inicio del brote. Ok, estamos hablando de el impacto en el mercado bursátil, es decir, en la bolsa de valores. Por eso está el índice Nikkei, el Dow Jones y el FTSE. Son los tres índices bursátiles. Bien, entonces son los índices bursátiles. Abajo viene tu fuente de información, 19 de marzo del 2020, Bloomberg, que es una fuente de información. Bien, tengo la fuente de información, tengo el gráfico, tengo la escala vertical, que es porcentaje,
la escala horizontal, que son los meses, y tengo el título. Esta gráfica, digamos que está completa. Entonces, hubo una caída abrupta que va desde el 0%, subió hasta el 5% y se desplomó hasta el menos 35%. El Nikkei al menos 28%, el Dow Jones al 31% y el FTSE cayó al 34%. Esto es por el impacto del coronavirus. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean cómo el impacto del coronavirus le pegó a la bolsa de valores, al mercado bursátil. Y le pegó feo al mercado bursátil. Ha tenido caídas del 30% en 4 meses, de enero a marzo. Lo único que le falta aquí es de enero a marzo de qué año. Es obvio que es del 2020 porque no había coronavirus el año pasado, pero el año que viene esta gráfica ya no te sirve. Para, ¿cómo se llama? Para abril del año que viene esta gráfica ya no te sirve. Porque en abril del año que viene van a saber de qué año fue. Vamos viendo, esta es una mezcla. Distribución de casos positivos. Es un diagrama de pastel junto con una gráfica de barras. Distribución de casos positivos de COVID, no dice dónde, no dice cuándo, no dice cómo. Bueno, sí, qué y cómo. Distribución, ¿qué es? Distribución de casos positivos. Pero no dice ni dónde, femenino y masculino en la gráfica de pastel. Vean cómo la gráfica de pastel te dice que le ha dado más a hombres que a mujeres, 57% de hombres y 43% de mujeres. Eso, el diagrama de pastel es impactante en el sentido de que te da la proporción de hombres y mujeres a los que les ha dado el coronavirus. Abajo vienen rangos, no sé qué diablos son los rangos. Fuente de información, plataforma CISBER. No sé qué la plataforma sirve, pero es una fuente de información. No sé qué tan confiable sea. Entonces, esta es una mezcla de dos gráficas. El título está incompleto. Sí trae fuente de información, pero está incompleta la fuente de información. Trae una escala horizontal que no sé si sea rango de edades o qué sea lo que trae en la escala horizontal. Si trae todo en rojo en la escala, en la gráfica de barra, quiere decir que todos son hombres, son masculinos, porque el rosa lo pone como femenino. Entonces no puso femenino en la gráfica de barras. La escala vertical no dice si son miles, cientos o qué son. La escala horizontal no dice si son años, días, meses, qué son. Está mal esta gráfica. Esta gráfica está mal. Sí se ve el impacto, pero está mal hecha. Aquí viene una mezcla de gráfica de líneas con gráfica de barras. El uso de la tecnología en la epidemia del COVID, aumento de usos, casos de COVID en rojo. En amarillo, porcentaje de aumento. Entonces, del lado derecho, me imagino, no es cierto, no me imagino nada. No trae la escala, trae una escala del lado derecho vertical y una escala del lado izquierdo vertical. La escala horizontal viene en países, eso me queda claro. Trae un asterisco, se dan cuenta, trae una nota aclaratoria, aquí trae un asterisco. Este asterisco aclara aquí, este asterisco está aquí. Dice, aumento de uso de la VPN, no sé qué es, en países afectados por COVID. Acá dice, datos procedentes de 50,000 usuarios de Atlas VPN. Fuente Atlas VPN, no sé qué es VPN. Pero debe ser una fuente de información. Entonces, es una mezcla de relativo con valores absolutos. Pero el lado izquierdo no trae, la escala vertical no la trae, la escala del lado derecho no la trae. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Bueno, ahora vámonos con ustedes. Aquí tienen las calificaciones de los 45 alumnos. Si yo selecciono los 45 calificaciones, fíjense cómo la tabla no me proporciona impacto de nada, no va a traer 45 calificaciones. Si yo le pongo insertar gráfica de puntos de dispersión, aquí está la gráfica. Vean cómo la gráfica ya se ve más impactante que la tabla. La gráfica me dice que todos ustedes las calificaciones están arriba, arriba. Si le damos doble clic al eje horizontal,
Le podemos poner aquí que en lugar de que llegue el 50, llegue el 45. Ya está. Y esta que en lugar de que llegue al 120 de calificación, llegue al 100. Ya está. Ahora sí. Vean cómo, muchachos, esta gráfica te impacta. Todos ustedes están en un rango superior de calificaciones. El grupo está arriba. Por ahí anda un 72, un 75, no sé qué calificación sea, y unos 90 y tantos, pero todos están arriba. La mayor parte de las calificaciones de los alumnos está arriba. Está entre 80 y 90 la mayor parte de calificaciones. Entre 80, 90 y 95. Eso es impactante. ¿Por qué es impactante? Porque vean cómo no hay alumnos en este rango del 60 al 70 y al 80. Nada más hay uno. Todos los demás, vean cómo está, aquí abajo está vacío. No hay calificaciones bajas en el grupo. Son puras calificaciones altas. Y eso es impactante porque no hay una distribución homogénea de las calificaciones, o porque es bueno todo el grupo, o porque les han regalado calificaciones, o porque son muy fáciles las materias, pero algo está pasando que todos están arriba. Aquí ponen el título, aquí en más ponen el título de ejes verticales, línea de ecuación no, leyenda, línea de tendencia no. Ahí está. Aquí ponen el título del eje horizontal, que es el número de alumno, número de alumno. Aquí ponen el título que es promedio en puntos. Ya tenemos la escala vertical, la escala horizontal. Como la fuente de información. Los propios alumnos. Listo. Ahí está. Ya si lo quieren adornar esto, seleccionan fuente de información, el tamaño de la letra, le pueden poner tamaño 20 si quieren. Ahí está tamaño 20 y le pueden cambiar letra roja. Y ahí van cambiando, y ahí van arreglando la gráfica como ustedes quieran. De tal forma que la hagan presentable. Vean cómo el impacto de la... No lo uno con gráfica de líneas ni de barras, porque no es un solo alumno, son 45 alumnos diferentes, por lo tanto son puntos nada más, se pone un diagrama de dispersión, porque eso es todo lo que son alumnos, 45 alumnos. No se unen con líneas ni con barras, porque no es la misma variable. Si fuera la misma variable, se unirían por líneas o barras. Bueno, Profe, mande. ya que está con las gráficas, ¿cómo se hacía la de caja de Diagrama y bigote, Sergio y bigote. esa? No supe hacerla en Excel. No te preocupes, pasa nada. La gráfica que Sergio y bigote son 5, pero eso no la vemos. Ahorita estamos viendo serie de datos. Ahorita no estamos viendo, la caja de Sergio y bigotes es otra cosa. Bien, dudas con esto hasta ahorita. Yo no. ¿Ninguna duda? Ninguna. Bien, entonces, vean el impacto de sus calificaciones. Cualquier maestro, cualquier universidad, cualquier maestro que le dicen, este es el grupo que te estoy entregando, es un grupo de excelencia, porque estás hablando de un grupo que todos los 45 alumnos están arriba de 80 de calificación, todos. Por lo tanto, estás hablando de un grupo
de bueno a excelente. Eso es lo que te está diciendo el grupo que te están entregando. Ahora hay que ver si es cierto que es de bueno a excelente con las calificaciones. Bien, no hay dudas, muchachos. Esto que me está dando la gráfica no me lo da la tabla. La tabla me da muchas calificaciones que sí las puedo apreciar, pero la gráfica te dice de entrada, mira dónde están amontonados todos los alumnos pegados arriba. Pegados arriba están todos los alumnos. Los 45, vean cómo el margen está entre el 80 y el 90. Está el 95, está la mayor parte de los alumnos. Entre 80 y 95 está concentrado la mayor parte de los puntitos estos. Entonces se supone que son muy buenos alumnos, muy buenos. Bueno, no hay dudas, muchachos. Yo no. ¿En qué tiene dudas, muchachos? Todo bien, profe. Todo bien. Entonces dejemos de compartir esto ya. Eso es lo que quería ver el día de hoy. Porque me faltaba eso para terminar el tema. Me faltaba ver lo que eran las partes de una gráfica y de una tabla y ver los ejemplos de gráfica y tabla. Les dejé un ejercicio para que vieran lo que era la cotización peso dólar de tales fechas y ya lo hicieron. Eso lo vamos a analizar el miércoles. Tráiganse las dudas que tengan para el miércoles y para el viernes y el lunes tenemos examen. Por hoy es todo, muchachos. Los veo el miércoles. Gracias, profe. Hasta luego. Sale, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Elena. Litania. Elitania. 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 Hasta luego, Rebeca. Hasta luego, Eli. Hasta luego.